En esta conferencia vamos a dar inicio a este tema que creo que para los tiempos en los que estamos, pues termina siendo muy importante entender cómo esta metodología de trabajo, eh, que algunas organizaciones la veían muy lejana y poco atractiva, pues termina siendo la única opción para trabajar en este momento. Entonces, vamos a dar inicio entendiendo un poco de dónde venimos. Un momento, tengo un problema aquí como de imagen. Ok, entonces entender un poco de dónde venimos para poder entenderlo. Hay que estar muy claros de la realidad organizacional antes del COVID, como para tener un poco de contexto frente a lo que eran las organizaciones antes de caer en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria. ¿Por qué a unas compañías pues les ha terminado yendo muy bien con esta situación o es una gran oportunidad y una gran ventaja? ¿Y por qué para otras les ha costado tanto salir adelante en una nueva y obligatoria modalidad de trabajo? Entendamos entonces de dónde venían las organizaciones y su visión o posición frente a estas prácticas de flexibilidad laboral. Entendamos así que, por ejemplo, empezando por una visión a nivel global, a nivel latinoamericano, vemos que la encuesta global sobre impactos laborales del COVID-19 que realizó Mercer, pues encontró que el 75% de las empresas, esto como les decía a nivel LATAM, tenía una población del 25% o menos haciendo labores a distancia. Ya ahí creo yo que empezamos muy mal, eso ya no es un muy bajo indicador, un indicador muy bajo de la utilización de esta metodología a nivel latinoamericano. Esto nos dice que a nivel a nivel de Latinoamérica, la flexibilidad laboral no era realmente una práctica común, pero estaba creciendo no a pasos agigantados, no, claramente, pero sí se iban implementando políticas de este tipo. Si aterrizamos un poco ya a Colombia, encontramos que la Federación Colombiana de Gestión Humana reveló que una de cada dos empresas, perdón, en Colombia, no contaba con políticas o esquemas de trabajo remoto antes de la pandemia. Entonces ahora eso en cuanto a políticas realmente y procedimientos, pero en la práctica también está la la Federación Colombiana de Gestión Humana dice que solo el 11,2% de las compañías colombianas venía trabajando virtualmente antes del inicio de la pandemia. Entonces, como vemos, pues realmente no es una práctica que utilicemos antes. Claramente las organizaciones no venían acostumbradas a esta metodología. Muchas organizaciones eh, tenían cierto recelo, ciertos directivos o los directivos de la organización, los jefes inmediatos, cargos muy tácticos, operativos o tácticos estratégicos, pues tienen una visión del teletrabajo muy aislada de lo que realmente es. Eh, Muchos líderes tenían la concepción de que realmente la persona que trabajaba remotamente o que trabajaba desde su casa, pues eran personas que no rendían al 100%, que ocupaban su tiempo en otros temas personales y no laborales. Entonces, si bien es cierto, tienen muy buenas eh, alternativas o muy buenas opciones y tienen muy buenas ventajas, el teletrabajo pues también tiene otras desventajas dentro del proceso de evaluación. Entonces, también podemos entender, para entender realmente también antes del COVID, ¿qué estaba pasando a nivel legal? Pues que teníamos al MINTIC y al Ministerio de Trabajo que describieron tres modalidades de teletrabajo en Colombia, ¿sí? Reglamentadas, que es el teletrabajo autónomo, que son trabajadores independientes o empleados que se valen por las tecnologías o las comunicaciones para el desarrollo de sus tareas ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él, ¿sí? El teletrabajo suplementario, que son trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC para dar cumplimiento pues, a sus tareas. Se entiende que teletrabajan al menos 2 días a la semana, que hay que tener en cuenta que este trabajo suplementario es lo que también denominan algunas compañías como home office,
que no entra como un teletrabajo reglamentado puntualmente, sino es más utilizado como un beneficio dentro de la organización, lo cual le permite a las empresas no tener que cumplir directamente con toda la reglamentación y normatividad que pide el teletrabajo como tal. El último es el teletrabajo móvil, que son trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina, o sea, no tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. Algunos otros datos interesantes que nos arroja la encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana dice que el 53,4% de las empresas afirmó que sus colaboradores bajo el sistema de trabajo remoto laboran más de las horas normales. Entonces empezamos a ver unas luces de negativas o unas sombras del proceso o de la opción de teletrabajar. Y estos datos no son de ahora, esos datos vienen desde mucho antes. Entonces, si ya desde antes era un tema de trabajo excesivo, pues ahora estamos viendo en pandemia, creo que todos los que me están escuchando pueden dar fe de que realmente el teletrabajo, trabajar en casa termina siendo aún más agotador y terminan trabajando, empezando a trabajar 7 de la noche, terminando 10 de la noche aproximadamente. Entonces, claramente empieza a volverse un tema complejo en el manejo de los horarios. Otro dato interesante es que el 68,3% de las empresas implementan acciones de apoyo psicológico. ¿Eso qué significa? Que claramente ahora, y eso se exacerba un poco con el tema de la pandemia, porque las personas que están en sus hogares teletrabajando, pues son personas que llevan el estrés a sus hogares, a su mismo espacio de descanso. Eso trae por sí algunas complicaciones a nivel psicológico y a nivel de relacionamiento intrafamiliar. Si bien es cierto, muchas de las ventajas que nos habla el teletrabajo, nos habla sobre la posibilidad de poder tener más tiempo para la familia, de estar presente, de reducir los tiempos de desplazamiento y poder estar más presente con su familia. Sin embargo, el estar más presente también trae algunos problemas a nivel de conflictos intrafamiliares en el sentido en que si el estrés del trabajo se combina con el estrés de la relación familiar, pues termina siendo un tema muy complejo. Otros datos, otro dato interesante dice que directivos y altos gerentes son quienes más utilizan esta modalidad en opción o en oposición, perdón, al 54% del personal de base que puede acceder a esta opción. ¿Eso qué nos dice? Que cuando nos enfrentamos a este proceso de teletrabajo obligatorio, en el cual está la gran mayoría de las organizaciones en este momento, pues algunos a los que se les facilitaba de alguna manera esta metodología, pues terminan siendo los directivos o altos gerentes que normalmente estaban trabajando bajo esta modalidad. Ahora bien, no hay estadísticas, pero lo que sí es cierto es que muchos de los directivos, altos mandos de la organización, pues teletrabajaban, pero no estaba reglamentado según la norma. Simplemente ellos decidían ese día no ir a la oficina y terminaban trabajando desde su casa, pero sin que la organización pues hiciera todo un trabajo normativo, que es lo que pide la ley. Ahora vemos también algunas cosas positivas, como es que los costos, digamos que son la principal ventaja del teletrabajo, y lo vemos ahora. Yo venía hablando con algunos amigos en el sector financiero o que se dedican al tema financiero en las organizaciones, y algo que es común en ellos y que vienen diciéndonos es que claramente el costo de los gastos fijos, del arriendo, de todo, inclusive el costo del café en la oficina, el papel higiénico, cosas como esas, pues terminan ahorita siendo una gran ventaja para el flujo de caja. Entonces, termina siendo una gran ventaja el teletrabajo. Posiblemente muchos de ellos, incluso estadísticas dicen que el 80% de los trabajadores desean seguir trabajando o teletrabajando, y el 80% de las organizaciones desean mantener esta metodología. Entonces, claramente hay un tema de costos por debajo que es muy significativo en esta metodología. Otra cosa importante que también sucedía en el teletrabajo en la normalidad anterior eran los índices de ausentismo laboral, porque los índices bajaban demasiado. Claramente, el teletrabajador logra manejar o administrar mejor su tiempo para poder obedecer algunas funciones o algunas obligaciones de nivel personal sin tener que afectar el laboral. Debido a que los desplazamientos pues ya no se generan, ya las personas pueden utilizar ese tiempo que antes ocupaban desplazándose a la oficina para hacer otros temas personales, como ir a citas médicas, a trámites legales, a temas
no sé, contables, bueno, etcétera. Algunas obligaciones personales las utilizaban en esos tiempos y ahora pues claramente el índice de ausentismo baja cuando la persona no tiene que desplazarse a la oficina. Entonces, vemos que nos llega este COVID con toda esta realidad, con nuestros intentos realmente empíricos para poder darle un poco no, mayor autonomía al colaborador, para flexibilizar realmente el trabajo. Una de las estrategias que hoy demandan las nuevas generaciones claramente es esto, demandan mayor autonomía, que esos colaboradores requieren trabajar donde quieran trabajar, en el horario que quieren trabajar, con el vestuario que quieren trabajar, con el cabello incluso, de la forma en que quieren traerlo. Esto no es nada diferente a autonomía, realmente, que piden mayor autonomía. Y vemos que la mayor pérdida de autonomía, pues nos sucede normalmente en el colegio. No sé si todos recuerdan que allí, pues no elegíamos qué queríamos estudiar, ni si esto estaba asociado con nuestros intereses o habilidades vocacionales. No nos vestíamos como querías, incluso hasta el cabello tenemos que llevarlo de una forma específica. Entonces, la mayor pérdida de autonomía la veníamos teniendo incluso desde el colegio, ¿no? Y nos desarrollamos con estas características muy limitadas de autonomía y en contra de todo lo que hoy conocemos como buenas prácticas para movilizar la innovación, ¿no? Entonces ahora nos piden que seamos coworking, que trabajemos en red, que seamos innovadores, pero bueno, ¿no? Cosa muy compleja creciendo en estas características. Por fortuna, las nuevas generaciones pues están creciendo con otro chip, en colegios más abiertos en sus modalidades educativas, más preocupados por la individualidad pues, del ser humano. Entonces, decimos que venimos de esta realidad y de golpe pues entramos, un segundo que aquí volvió y se bloqueó esto, entramos en esta otra dinámica de trabajo laboral, en contra de todo lo que pensábamos sobre esta práctica, que si trabajábamos menos, que si las personas se ausentaban o no se ausentaban, que eran menos productivos, que ocupaban el tiempo en temas personales, que no cumplían con su trabajo. Bueno, ahora nos tocó así realmente, porque si no es así, pues las organizaciones realmente se desaparecen, ¿no? Y ahora pasaremos a ver un poco de lo que tenemos que tener en cuenta para lograr un teletrabajo o trabajo exitoso en casa. Y hago estas dos diferencias de lo que es el teletrabajo y lo que es, y lo podemos ver aquí en la diapositiva, trabajo en casa. Hay que tener muy presente que Colombia, pues primero reconocido en Latinoamérica como uno de los países pioneros en regular esta modalidad laboral por la expedición de la ley 1221 del 2008 y el decreto reglamentario del 2012. Y adicionalmente, pues el país ha creado comisiones, asesorías, se han firmado pactos de teletrabajo y se promueve realmente por muchos programas y campañas del MINTIC y alfabetización digital. Entonces, Colombia viene con una reglamentación y una cosa es lo que es la reglamentación y la normatividad del teletrabajo y otra cosa muy diferente es la circular número 21 que sacó el gobierno, que es una modalidad ocasional y transitoria por la emergencia sanitaria, ¿sí? Es diferente al teletrabajo y esta circular 21 permite que no le exijamos a la organización los requisitos normativos que pide la ley 1221 para el tema del teletrabajo. Entonces hay que hacer estas dos diferencias porque claramente hoy no estamos en teletrabajo, las organizaciones no todas están cumpliendo con el teletrabajo como normativa, pero sí tienen a la gran mayoría de sus trabajadores trabajando en casa, que es otra metodología diferente, basadas o amparadas en la circular 21. Independientemente de que sea una o la otra, pues eso trae consecuencias bien interesantes para el mundo organizacional. Y vamos a ver un poco de lo que sucede en este momento. Entonces, ahora en lo que estamos las organizaciones en el hoy, como les decía, por la emergencia, es esto, ¿no? Trabajo en casa. Entonces, pasemos a ver entonces brevemente qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo, ya sea en la normatividad anterior o en la normatividad actual. Y que se exacerba un poco. Yo les comentaba que el tema se complica un poco más cuando realmente tenemos trabajo en casa en pandemia, sin regulaciones, sin haberlo hecho de manera correcta, sin haber puesto, como lo empezamos a ver acá, las reglas de juego, cuando no tenemos a los líderes entrenados para poder trabajar o administrar equipos remotos,
cuando no tenemos un sistema de comunicación interno entre la organización que nos permita comunicarnos estando a distancia. Entonces son un sinnúmero de características que a hoy nos toca vivir y que empezamos a ver complicadas en la administración del talento humano. Entonces algo que sí hay que tener en cuenta en ese momento es que el mundo organizacional continúa, tenemos que seguir adelante, que si bien hasta que no se genere una vacuna, una cura a esta emergencia sanitaria o a este virus, pues esta es la realidad que tenemos que vivir y hay que seguir adelante y seguir activando la productividad de las organizaciones y la productividad del ser humano. Y como vemos, pues esta es una gran muestra o una gran prueba piloto a nivel mundial de cómo debería funcionar el teletrabajo, de sus grandes ventajas, pero de sus grandes oportunidades también. Entonces aquí vamos a ver unos 5 temas importantes que hay que tener presente en el hoy para administrar al talento humano. Lo primero es generar unas reglas de juego claras. Eso tiene que ver con las reuniones y con los horarios. Establezca en sus reuniones de trabajo cuál va a ser la metodología de trabajo, qué tipo de reuniones usted quiere tener con su equipo. Estamos viendo a hoy muchas organizaciones y muchos líderes que están haciendo toda esta metodología de micromanagement, que están ahí muy cerquita a los colaboradores todo el día, generando una presión innecesaria, lo cual genera mayor estrés, genera menos índices de productividad o muy bajos índices de productividad y genera un estrés de riesgo psicosocial muy amplio o muy alto. Entonces aquí hay que tener muy presente eh, pues todo lo que está sucediendo con estas reglas de juego. Entonces, lo primero que decíamos es tengamos en cuenta qué está pasando con nuestras reuniones, cómo estamos planteando con el equipo, cada cuánto me estoy reuniendo, estoy teniendo reuniones de seguimiento todos los días, será importante más bien no hacerla todos los días, sino cada 8 días y utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan un seguimiento más prolongado en el tiempo, pero más preciso. Estamos llevando actas de cada reunión que hacemos de seguimiento, de control, de creación de contenido. Es importante tener muy presente esto y generar una política de reuniones dentro de la organización. Ojalá que esta iniciativa viniera desde gestión humana, entrenando a nuestros líderes sobre cómo hacerlo. Pero si algunos líderes lo quieren hacer de manera autónoma, pues bienvenido sea, muy positivo. Tenga en cuenta qué tiene que hacer para poder tener estas reuniones con su equipo. Algo importante, las reuniones y los horarios. Vemos ahora muchas personas que tienen reunión tras reunión. O sea, en su agenda ni siquiera les queda un hueco de 5 minutos para ir al baño, tomarse un café o respirar. Ni siquiera para reflexionar sobre todo lo que tienen que hacer en el día y cómo organizar su día de trabajo operativo, porque una cosa son las reuniones y otra cosa es el trabajo operativo. Realmente yo como líder estoy teniendo en cuenta que el colaborador tiene que tener 2 momentos en su espacio laboral, un momento donde podamos co-crear, desarrollar y hacer seguimiento por medio de reuniones, y otro momento donde tiene que sentarse a operar lo que en las reuniones definimos. Muchas veces los líderes no somos tan claros en eso y tan conscientes de eso, y empezamos a meter o a involucrar a los colaboradores. En reunión tras reunión vemos agendas del colaborador de 7 de la mañana a 8, a 6 de la tarde, eh, lleno de reunión, sin ningún espacio para poder detenerse a entender cómo empezar a trabajar. Entonces hay que tener muy presente eso. Otra cosa importante es definir los horarios de trabajo. El hecho de que estemos en teletrabajo no significa que los horarios no se tengan que respetar. Seguimos manteniendo un horario laboral que está descrito por el contrato de trabajo. Entonces hay que tener muy presente eso y es una línea muy delgada que estamos rompiendo y que estamos perjudicando en el momento en el mundo organizacional a hoy, porque vemos gente que está terminando de trabajar 10 de la noche, lo cual en un mundo normal y en la normalidad anterior eso significaría horas extras de pago al colaborador. Muchas organizaciones ni siquiera lo están haciendo. Entonces hay que tener muy claro los horarios del trabajo, los horarios del trabajador, entender si posiblemente nos cuesta mucho monitorar el tiempo de trabajo del colaborador, así como teníamos posiblemente un huellero o un registro horario a la entrada o a la salida de las oficinas, pues posiblemente tengamos que encontrar la herramienta tecnológica para que la persona marque su hora de entrada y marque su hora de salida. Cosa que como desde gestión humana, administradores del talento humano, podamos de alguna manera controlar realmente que el horario sí se está cumpliendo, que no estamos generando sobrecarga laboral en el colaborador
y adicionalmente a eso que nos perjudique de alguna manera a nivel legal en un futuro. Porque claramente todas las evidencias del trabajo prolongado del colaborador se genera cuando hay correos, cuando hay contactos, cuando hay llamadas, y pues esto claramente debería ser pagado bajo horas extras. Entonces hay que tener muy claro eso y como líderes de gestión humana, entrenar a nuestros líderes dentro de la organización para que este tipo de riesgos no sucedan dentro de la empresa, no solamente por el pago de las horas extras y por la implicación legal que esto pueda tener, sino adicionalmente a eso por el riesgo psicosocial que estamos generando en el colaborador. Empezamos a entender y hoy algo que estaba leyendo en algún momento es que tenemos un mundo o estamos en una realidad en donde el colaborador trabaja muchas más horas, pero no le importa hacerlo, o más que no le importe hacerlo, es que prefiere no decir nada o no alzar la mano con ningún nivel jerárquico de lo que está sucediendo, porque ahora tenemos un temor latente y es la pérdida del trabajo. La pérdida de nuestro trabajo es algo que nos impide alzar la mano y decir o informar que estamos trabajando más de las horas eh, legales o de las horas determinadas en mi contrato laboral. Entonces hay que ser muy finos en eso, hay que entender que el talento humano no es una máquina de trabajo, realmente el talento humano es quien nos ayuda a que realmente las estrategias se lleven a cabo, a que realmente la organización crezca y para tener un colaborador que aporte, que genere innovación, que co-cree, que desarrolle, necesitamos un colaborador sano a nivel de riesgo psicosocial. Entonces, muy en cuenta estas dos reglas. Segundo punto. Tenga clara o defina o define el colaborador claramente sus expectativas. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la organización de mí? ¿O qué espera la organización del colaborador? ¿Y qué espera mi líder de mí? ¿O qué espero yo del líder frente a mi colaborador? Es importante definir cuáles son esas expectativas que se esperan en doble vía, porque claramente el canal de comunicación se rompe cuando nosotros entramos en esta modalidad de teletrabajo obligatorio, pues si la organización no venía implementando estas metodologías con frecuencia, digamos que ya venía trabajando en un proceso de adaptación al cambio natural frente al proceso, entender cuáles son los medios de comunicación para trabajar a distancia, cuáles son las estrategias del liderazgo para poder trabajar equipos remotos, pues el momento en que entramos en este proceso de cuarentena, pues la comunicación empieza a romperse de una manera importante y ahí es donde tenemos que tener reuniones de control, de seguimiento y de expectativas con el colaborador. Poderle yo manifestar como líder qué es lo que yo espero de él y que él pueda decirme qué espera de mí es importante. Aquí también es importante, atadas las expectativas, los procesos de feedback consciente que podamos hacer con los colaboradores. Entender si el colaborador realmente está viendo una presión positiva de parte del jefe inmediato, del líder inmediato, si hay alguna otra manera que podamos hacer los seguimientos para que el colaborador se sienta más autónomo dentro de su trabajo, pues son momentos donde tenemos, o son momentos que tenemos que generar en el colaborador para poder entender cómo es la mejor manera de poder administrar ese talento. Un tercer punto que es importante es el proceso de desarrollo y formación. Como les decía, el mundo continúa, las organizaciones continúan y nosotros desde gestión humana o desde la organización o desde la administración de la organización debemos darle continuidad a los procesos de desarrollo y formación y aún más. Una persona me preguntaba qué tan importante o si era vital o de qué servía hacer una encuesta de clima organizacional en este momento. Claramente le dije que es el momento preciso para hacerlo. Como les decía, esta ya es la normalidad que nos va a tocar por un tiempo importante y es el momento donde todos los puntos negros posiblemente de la cultura y del clima de la organización salen a flote en este momento. Es momento de entenderlas, es momento de asimilarlas y empezar un plan de acción a partir de ello. Entonces, mi invitación acá es generar un plan de formación y desarrollo, pero muy adecuado o muy redireccionado. Es momento de redireccionar el proceso de formación y desarrollo porque hoy demandan nuevas cosas nuevas características estos procesos de desarrollo y formación. Porque a hoy, si antes teníamos un plan de formación para generar o para formar o desarrollar ciertas competencias, a hoy es más importante desarrollar competencias de trabajo remoto. Entender que hay unas competencias emocionales que tenemos que empezar a desarrollar, competencias de autogestión, por ejemplo, que son importantes formar en este momento. Todo el tema de cultura organizacional es momento de trabajarlo ahora, porque
muchas organizaciones que no venían acostumbradas de nuevo a esta metodología de trabajo, pues su cultura se empieza a disolver un poco y a distanciar un poco en medio del distanciamiento social o no estar en un espacio físico. Entonces es el momento de crear nuevas estrategias para alimentar la cultura organizacional, para seguir manteniendo la unidad como organización dentro de las compañías, y es momento de entender cómo podemos movilizar la cultura con otras estrategias, como culturas de endomarketing virtual. ¿Cómo hacer para que nuestros líderes se vuelvan embajadores de cultura y en cada contacto con su equipo de trabajo estén trabajando cultura? Entonces hay N cantidad de maneras de hacerlo. Los invito a que gestionen la cultura organizacional en medio de esta crisis pues, en la que nos podemos encontrar en este momento. En el tema del liderazgo, pues también es importante generar un plan de formación muy robusto en temas de liderazgo, debido a que claramente nuestros líderes, como les decía, no venían acostumbrados a un proceso de liderazgo a nivel remoto o a nivel virtual, y son pocas o bajas las habilidades que tenemos para eso. Entonces, tenemos colaboradores o líderes que pues claramente no venían acostumbrados a esta metodología y se volvieron unos controladores excesivos del trabajo del colaborador. Les están preguntando constantemente en qué están, en dónde están, por qué no está cumpliendo un horario puntual. Y aquí el líder tiene que entender que la metodología ha cambiado, que el liderazgo tiene que ser diferente, que el liderazgo ya no puede ser por, por, por puntos de control y de supervisión muy precisa, sino que es momento de pasar al liderazgo por el cumplimiento de objetivos. Y para eso puede asociarse o puede, digamos que ayudarse en el liderazgo con muchas herramientas tecnológicas que nos permiten gestionar el control, el seguimiento y poder entender en un mapa de control cómo está el equipo, aunque yo no lo esté viendo todos los días. Y eso le va a dar un respiro al equipo para poder trabajar normalmente en su día a día. Otra cosa importante es el tema del bienestar. Es momento claramente de trabajar el bienestar emocional, físico y social. Y hoy más que nunca, la situación en la que nos encontramos en este momento de trabajar desde las casas, estar en una situación de confinamiento, posiblemente de temor, y hay que entender aquí en los procesos de bienestar, a lo que yo los invito con este punto, es que desde la organización, desde gestión humana, desde los equipos que administran el talento, llámese el área administrativa en algunas organizaciones, pues tienen que lograr entender en qué momento emocional está el colaborador, entender cuáles son sus sentimientos de temor, cuáles son sus sentimientos de alegría, si en este momento está aislado de su grupo, de su núcleo familiar, porque está viviendo solo en Bogotá, eso qué trae en el colaborador, a qué conlleva o qué emociones o qué pensamientos recurrentes empieza a tener que colaborar en esta situación. O por lo contrario, está con todo su núcleo familiar y resulta que dentro de su núcleo familiar, debido a la pandemia, todos terminaron quedándose sin empleo y el único que está manteniendo el hogar es nuestro colaborador. Eso también genera una carga importante en él. Entonces, en el tema de bienestar, la invitación a lo que los quiero llevar es, generemos una encuesta de bienestar, una encuesta de clima puede ser, de alguna manera podemos crearlo así, donde podamos entender el nivel o el estado sociodemográfico en el cual está el colaborador, entender con quién vive, cuántos de ellos tienen ocupación o están ocupándose, cuántos de ellos están generando ingresos, cuántos de ellos son niños en etapa escolar, cuántos son adultos mayores que están en riesgo posiblemente. ¿Y por qué lo de los niños? Porque aquí hay algo importante que entender en esta realidad. Normalmente o posiblemente las personas que ya venían trabajando en teletrabajo antes de la pandemia, pues tenían un poco mejor administrado este proceso de trabajar remotamente. Pero a quien nos tomó de golpe este tema y que nos tocó trabajar desde la casa y tenemos hijos o tienen hijos pequeños y que tenían de pronto una persona que les ayudaba en el hogar para los temas de aseo, pues hoy el padre de familia termina siendo el pedagogo, el profesor, termina siendo la persona que genera los oficios varios dentro de la vivienda, termina generando productos de alimentación, bueno, un poco de tareas que antes las tenía tercerizadas de alguna manera y las tiene ahora o las está haciendo ahora el mismo colaborador. Incluso vemos cómo las mamás que son madres solteras o incluso pues que tienen su núcleo familiar, se les cruza el horario de su trabajo con el horario en el cual tienen que estar presentes con el alumno, con el hijo, perdón, de cara al profesor a nivel virtual.
Entonces, eso también tenemos que entenderlo como líderes de la organización. Mi pregunta acá es, ¿cuántos de nosotros, de los que me están escuchando, ha generado una encuesta para entender los horarios de vivienda, los horarios del núcleo familiar y que esto no cruce con su horario laboral? O realmente, mientras que el hijo del colaborador está estudiando, tiene a nuestro trabajador con él también estudiando y al mismo tiempo tratando de responderle al jefe, pues realmente esto es poco eficiente en la realidad. Entonces hay que entender esto y empezar a tener otras estrategias como la flexibilidad del teletrabajo, que es otra de las metodologías que empiezan a surgir con esto, y es que no solamente te envío a trabajar a tu casa, sino que el horario en el cual estás trabajando en la casa te lo flexibilizo para que tú puedas responder a tus trámites personales, a tus obligaciones dentro del hogar personales y también puedas cumplir con el horario de trabajo. Eso en cuanto a bienestar. En cuanto a tema de bienestar físico, también es importante tener muy presente y con la ayuda del quinto punto que es seguridad y salud en trabajo, el hecho de que en este momento estemos en una metodología que se llama trabajo en casa, pues hay unos riesgos latentes que vamos a empezar a ver más adelante, porque unos meses adelante claramente vamos a tener personas con lumbagos, vamos a tener personas con problemas de ergonomía, con problemas de su posición frente al computador, porque como les digo, no todos estamos preparados para esto. Incluso la norma del teletrabajo nos dice que obliga a la organización a darle o a suministrarle todos los elementos necesarios para que el colaborador trabaje desde su hogar, manteniendo todas las medidas ergonómicas de su trabajo. Entonces, aquí es importante tener muy presente esto para poder cuidar la salud física del colaborador. En cuanto al bienestar social, pues aquí tenemos algo importante y es que desde bienestar, desde las organizaciones, también podemos llegar a trabajar el bienestar social del colaborador. Enseñarle cómo poder seguir alimentando sus relaciones sociales a distancia, cómo poder reunirse con sus amigos, con tener reuniones virtuales con ellos, empezar a darles información en qué ocupar sus tiempos libres estando dentro de la casa, porque aquí tenemos algo complejo a nivel emocional que los teletrabajadores de la normatividad anterior no se enfrentaban, y es que aunque estuvieran teletrabajando, pues los fines de semana podían salir y tener una vida social normal. A hoy, la vida social está dentro del hogar, está dentro del mismo lugar de trabajo, está en el mismo sitio donde estudia, donde trabaja, donde descansa. Entonces, eso es un tema muy complejo a nivel psicológico que hay que trabajar. Y eso lo podemos hacer en compañía del área de seguridad, solo en trabajo, porque hay que cuidar todos estos aspectos en el momento de generar un proceso de teletrabajo. Aquí tenemos algo importante y es una recomendación que hago al final y es, recuerden que la gestión de la cultura organizacional hay que seguirla trabajando. Muchas organizaciones, por información de algunos líderes de dirección humana que he podido contactar y hemos podido cruzar información, pues están más preocupados todavía por cómo lograr los protocolos de bioseguridad, cómo mantener la salud del colaborador, cómo seguir manteniendo algunas políticas de distanciamiento social dentro de la organización, midiendo los puestos de trabajo, bueno, un sinnúmero de cosas muy asociadas únicamente a todo el tema del teletrabajo, perdón, del tema de la pandemia. Pero no se nos olvide que, de nuevo, la organización sigue funcionando, las organizaciones deben continuar y debemos seguir alimentando la productividad o continuando con la productividad organizacional. ¿Eso qué significa? Que tenemos que seguir generando estrategias para mantener o transformar la cultura organizacional. Aquí hay que entender varias cosas y unas preguntas que debemos hacernos es ¿qué tipo de cultura tenemos? A hoy esta situación nos ha obligado como organizaciones a redefinir nuestro propósito organizacional, redefinir nuestra planeación estratégica, lo cual significa que nuestra cultura atada a esa planeación estratégica nueva tiene que cambiar. Y ahí tenemos que entender, pues, qué tipo de cultura tenemos. Si tenemos una cultura, por ejemplo, muy centralizada, una cultura donde el liderazgo era de tal manera o era de características donde el colaborador tenía que pedir permiso para todo, pues se vuelve un tema muy complejo ahora que estamos en esta modalidad de trabajo a distancia, ¿sí? O somos una cultura más democrática, o somos una cultura de servicio, o una cultura de innovación,
Y no solamente es cuál cultura tenemos. Una vez entendiendo la cultura organizacional, generando posiblemente un diagnóstico de ser posible por la organización, es momento de empezar a entender qué cultura necesita la organización, cuál es la cultura que va a apalancar ese nuevo direccionamiento estratégico, y no solamente ese nuevo direccionamiento estratégico, sino que como líderes de organización, como líderes de talento humano, tenemos que preguntarnos realmente si la cultura que estamos gestionando dentro de la organización es la que demanda la nueva normalidad. Por eso tenemos que hacernos estas validaciones, porque la cultura es el apalancador, es la cultura, es la columna vertebral de las estrategias de la organización, es la que le permite a la organización realmente evolucionar en sus objetivos estratégicos. Entonces, aquí pues, les dejo una recomendación a nivel de endomarketing, y es empezar a entender o a tratar a nuestros colaboradores como mis clientes. Algo que vi en LinkedIn decía que las empresas que gestionan su marca empleadora gastan menos en procesos de selección, los costos por candidato se reducen en un 50% y el índice de rotación se reduce en un 28%. Vamos a empezar a ver realmente que este tema de la pandemia pues tiene unas implicaciones a nivel del gran tema de selección, atracción del talento bien interesante, porque se vienen dos cosas importantes a raíz de todo esto. Lo primero que se viene es que claramente el mercado laboral a nivel de salarios se va a mover de una manera increíble. Muchas organizaciones que están muy bien, que normalmente, o que esta situación lo que hizo fue potencializar sus organizaciones, pues van a estar en el mercado laboral pudiendo pagar buenos salarios, pudiendo pagar salarios o ni siquiera buenos salarios. Normalmente las organizaciones no con mejores ingresos van a pagar más a los trabajadores. Normalmente eso no sucede, pero por lo menos no van a afectar sus políticas de asignación salarial para los colaboradores, y posiblemente van a salir a buscar a pescar un poco en río revuelto dentro de las organizaciones. Segundo, tenemos algo importante, y es que las organizaciones posiblemente vemos otras que se están afectando y que afectaron toda su escala salarial y encontraron que, o generaron políticas para reducir los salarios de las personas. Eso claramente afecta toda su escala salarial, y eso hace que tengamos menos oportunidades para atraer talento con muy buenas competencias para la organización. Esas son dos cosas que pueden llegar a suceder o que están sucediendo ya en el mercado laboral. Entonces, importante gestionar la cultura organizacional, importante seguir trabajando en el clima de la organización, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la salud física, emocional del colaborador. Los dejo aquí con dos reflexiones importantes. La primera, este es el inicio del mayor experimento del teletrabajo, como les decía. Eso jamás antes se había visto, ¿no? Lo que debería redundar en el surgimiento de una nueva dinámica entre empleados, empleadores, sindicatos y gobiernos para encontrar soluciones sostenibles a los retos legales de salud ocupacional y de seguridad informática que impone este nuevo modelo. Eso según un estudio que hizo una universidad en Antioquia. Segundo, haga que el personal disfrute esta situación. De esta experiencia claramente dependerá que el teletrabajo se incorpore positivamente en nuestras vidas y en la cultura de la organización. Entonces, los dejo con estas dos reflexiones, con esta información que espero haya sido de utilidad para todos.